Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien aquí en casita junto a Pocos Pelos. ¡Hola amiguitos! Yo estoy contento esperando la clase de la profesora Silene. Sí, y antes vamos a conocer la ruta del aprendizaje. ¿Qué haremos hoy? En primer lugar, vamos a conocer las longitudes de objetos. En segundo lugar, vamos a comparar esas longitudes. Vamos a ver que algunos objetos son más largos y otros más cortos. Y en tercer lugar, vamos a evaluar. Vamos a hacer un trabajo evaluado. Así que mucha atención. Yo voy a estar muy atento. Sí, y voy a ver si pusiste atención la clase pasada. A ver, con Pocos Pelos. Y ustedes también, amiguitos. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Sí. ¡Yo me acuerdo! ¡Yo me acuerdo! ¡Las medidas no estandarizadas! Sí, las medidas no estandarizadas. Aquellas que se podían medir con las partes del cuerpo o con otros objetos. Por ejemplo, aprendimos lo que era la cuarta, que utilizamos la manito. El pie, también medíamos con el pie o con los pasos. Y también con una vara. Antiguamente medían con una vara. Y hoy vamos a trabajar también midiendo objetos. Veamos, el objetivo de hoy es identificar y comparar longitudes de objetos, usando conceptos de largo y corto. ¡Ah! ¡Largo y corto! Sí, y para ello tienen que tener en cuenta las habilidades que vamos a trabajar hoy. Amiguitos, la atención. Tenemos que estar muy atentos a la clase de la profesora Silene. ¿Te sabes otra habilidad que vamos a trabajar hoy? ¡Sí, tía Laura! ¡La percepción! Sí, la percepción visual, observando las cosas que nos va a mostrar la profesora en el video, y auditiva, escuchando las explicaciones de la profesora. Y la tercera habilidad que vamos a trabajar es la memoria, para que guardemos nuestro contenido nuevo acá, en nuestra memoria. ¿Qué te parece, Pocos Pelos? ¡Quiero empezar! ¡Quiero empezar! ¡Quiero empezar! ¡Quiero empezar! Yo también quiero empezar. Adelante, profesora Silene. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Gracias tía Laura y gracias Pocos Pelos por comenzar esta clase. Y como bien decía la tía Laura, en esta clase vamos a trabajar en identificar y comparar la longitud de objetos utilizando los conceptos de largo y corto. ¿Se acuerdan de estos personajes? Esta niñita y este lobo. ¿A qué cuento pertenecen? Bien, pertenecen al cuento de la Caperucita Roja. ¿Y de qué se trataba ese cuento? Bien, ¿cierto? Se trataba de una niñita que su mamá la mandó a dejar unas cositas a su abuelita, un canasto con ricas cositas para comer a su abuelita, ¿cierto? Bien, ¿y qué pasó con el lobo cuando se encontraron? El lobo eligió el camino más corto y y Caperucita eligió el camino más largo para ir a ver a su abuelita. En base a este cuento podemos utilizar dos conceptos, largo y corto. Pero, ¿a qué se refieren estos conceptos? ¿Qué es la longitud? La longitud, para que ustedes sepan, es la distancia entre dos puntos dentro de un objeto, ¿sí? Y nosotros, al compararlo, podemos decir si un objeto es largo o corto. Si su longitud es extensa,
más extensa que otro objeto, se dice que es largo. Pero si la longitud es pequeña, reducida, estamos diciendo que el objeto es corto. Veamos algunos ejemplos. Esta lapicera y esta lapicera. ¿Cuál es larga y cuál es corto? Bien, esta lapicera es larga. Si se dan cuenta, es más larga que este objeto. ¿Lo ven? Y este es más corto. ¿Sí? Y si observamos estos dinosaurios, ¿cuál es el más largo? Bien, el color verde. Otro ejemplo sería estas tijeras. ¿Cuál tijera es más larga y cuál es más corta? Bien, esta es más larga y esta es más corta. ¿Se dan cuenta? Siempre para comparar dos objetos tenemos que comenzar por un punto en común. Miren. ¿Ya? Y ahí ver cuál es más extenso que el otro, es decir, cuál es más largo que el otro. Ahí vemos que sobrepasa la tijera negra a la tijera azul. Por lo tanto, esta tijera es más larga, es decir, tiene más longitud que esta. ¿Sí? Pero si yo no los puedo comparar de esta manera, ¿qué puedo hacer? Bien, puedo utilizar nuestras medidas no convencionales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bien, los que nos enseñó la profesora Jessica, ¿se acuerdan? La cuarta, que nos sirve para medir. También nuestros pies o nuestros pasos, ¿cierto? Todo eso nos sirve para comparar las longitudes. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, estos dos globos, el azul y el naranja. ¿Cuál es el más largo? Bien, el azul, ¿cierto? Y ahora, entre la alianza de estos dos monitos, ¿cuál es la más larga? La del monito más grande, ¿cierto? El que está hacia el lado izquierdo. Y entre estas dos niñas, ¿cuál tiene el cabello más corto? Bien, la niña del cabello rubio. Y ahora una más difícil. Entre estos 5 lápices, ¿cuál es el más corto? Bien, el número 2. ¿Y cuál es el más largo? Muy bien, el número 3. Excelente. Ahora que ya vimos claramente lo que era largo y corto, ahora te invito a ti a comparar y responder la siguiente evaluación. Debes comenzar copiando en tu cuaderno qué es la longitud. Luego ordena con los números 1, 2 y 3 los siguientes objetos desde el más corto al más largo. Debes buscar un recorte que sea más corto que el árbol de la imagen y pegarlo al lado. Luego dibujo el lápiz de cera rojo más largo que el negro del modelo y uno verde más corto que el negro, abajo. Y enviarme tus respuestas al correo silene.caceres@colegiohorizontes.cl y te evaluaremos qué entendiste sobre esta tarea. Espero que te vaya súper bien y te saques muy buena nota. Además, te voy a enviar la rúbrica con que vamos a evaluar este trabajo. Por favor, hazlo con muchas ganas, con mucho interés en sacarse una buena nota. Recuerden que ya queda tan poquito y tenemos que
salir airosos, salir bien este año que ha sido bastante difícil. Pero piensen que ya queda muy poquito. Entonces, espero sus tareas. Con mucho gusto voy a revisarlas y entregarles su resultado. Bueno chicos, esta fue la clase de hoy. Gracias tía Laura. Espero que les haya gustado nuestra clase junto a la tía Laura y al Pocos Pelos. Y nos veremos en una próxima cápsula. Un besito, abrazos y cuídense mucho.